¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio hablando de psicología con nuestro amigo y académico Alejandro Fuentes. Don Alejandro, buenos días. Muchas gracias por invitarme a este subespacio hablando de psicología. Buenos días, Jaime. Buenos días, estimados televidentes. Aquí estamos en este inicio, en el primer capítulo de estos programas que se irán dando sucesivamente y les sugerimos que en lo posible usted los vea en el orden que van dándose y estarán enumerados para que usted tenga esa posibilidad. Don Alejandro, cuéntenos, ¿cuál es la intención, cuál es la dinámica del programa para que nuestros televidentes lo vayan sabiendo? Bueno, la dinámica del programa es que vamos a ir presentando en un principio una parte de documentación de base para que usted más adelante, cuando yo dé alguna explicación, me pueda referir y le pueda decir, usted vuelva al capítulo 1 o al capítulo 3, que ahí está especificado aún más el tema que estamos hablando hoy día y que lo estamos tratando de resolver de acuerdo a ese óptica con la cual la psicología está tratando ese problema. Por eso que es muy importante que usted se documente y vamos a hablar, por ejemplo, claramente en un principio la diferencia entre lo que es la fisiología, es decir, lo que son los problemas de su cuerpo, y cuando empezamos nosotros a hablar de psicología. Y para eso voy a contar con Jaime, que le he pedido y le agradezco delante de ustedes la ayuda que me está prestando, porque realmente nos hemos encontrado en otras situaciones anteriores en la cual ha funcionado perfectamente con Jaime, y yo se lo agradezco, porque Jaime lo va a representar a usted, estimado televidente. Él me va a parar a mí cuando yo digo algo, digamos, que sea incomprensible o que sea un poquito raro, un poquito así, digamos, difuso. Él me va, a pesar de que él lo puede entender perfectamente, claro, pero él tiene la misión de representarlo a usted, y usted va a poder tener contacto con Jaime después por nuestras redes sociales y conmigo, por supuesto, también. Claro, que estas redes sociales son Instagram y también en Facebook. Usted va a poder desarrollar realizarnos las preguntas que serán contestadas en el siguiente programa. Y también vamos a estar conociendo una parte de quién es don Alejandro Fuentes, académico en psicología, que ha tenido muchos estudios y que ha tenido muchos artículos que ha presentado en distintas revistas y en distintas conferencias que ha estado representando a Suecia. Y eso se le agradece y vamos a estar conociendo y también introduciendo un poquito este bagaje que usted ha tenido dentro de la psicología. Gracias, Jaime. Y bueno, no aburramos a los televidentes y comencemos con la primera parte, que es, digamos, responder algunas de las preguntas, tratar de responder las preguntas que Jaime me va a hacer, que son las preguntas que evidentemente usted seguramente me haría. Y lógicamente partimos con una pregunta, la pregunta del millón, ¿ya? Para ir desarrollando ya de una vez por todas el tema. Don Alejandro, ¿qué es la psicología? Bueno, es una forma de tratar de entender algo muy fundamental en nuestra vida. Es el tratar de entender por qué una persona se comporta de una forma determinada. ¿Por qué un niño se comporta de una forma determinada? ¿Por qué una mujer, un hombre, una persona de edad se comportan de una forma que normalmente nos llama la atención porque esa forma de comportarse no es natural? Ojo que vamos a ser muy cuidadosos con algunas palabras, porque en estos momentos cuando hablamos, digamos, de anormal, si dijéramos que se comporta en forma normal, tenemos que tener cuidado porque estamos viviendo en un mundo en este momento lleno de personas que proceden de distintas etnias, que tienen distintas culturas, distintas costumbres, distintas religiones, pero sobre todo distintas formas de vivir. Concretamente, un ejemplo es, si a usted le sale ahora en un país como Chile o en Argentina, le sale una banana en la sopa, usted, Jaime, va a decir, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Claro, esto es anormal. ¿Se fija? Pero no es anormal, porque si le preguntamos al cocinero nos vamos a dar cuenta que el cocinero es del Caribe
Y en el Caribe están acostumbrados a usar la banana en la sopa. Y es una banana especial y es una banana que también es rica. Es decir, cumple su función. Entonces, algo que se podría hacer anormal es simplemente inusual. Pero no es que sea no natural, que esa es la diferencia. Y el comportamiento entonces psicológico pretende explicar por qué las chicas conversan sobre Juana y dicen, oye, Juana se casó nuevamente. Ajá, le dice la otra, ¿y cómo es él? Bueno, tú sabes Juana cómo es. Es decir, que también es un chico violento, también que es un chico que un poco le hace al trago. Es decir, estamos ante un comportamiento que podríamos buscar su explicación en un trasfondo psicológico. No es un trasfondo físico, fisiológico, que es lo que vamos a conversar más adelante cuando empecemos a hablar de la psicología. Pero lo fundamental es que estamos hablando de que usted, una persona cojea, porque tiene un problema de carácter fisiológico. Tiene un músculo que está cortado o tiene, digamos, una imposibilidad de recibir, digamos, sangre, su pierna, o tiene alguna enfermedad. O sea, hay una explicación de carácter fisiológico muy fácil de comprobar con máquinas, con herramientas, con maquinarias especiales que pueden decirnos con absoluta seguridad: esta persona cojea por esto y por... Esta otra persona tiene problema con la mano por esto y otro problema. Esta persona se nos ahoga porque hay un problema en el corazón, hay un problema en los pulmones, hay un problema en la vista, etcétera, etcétera. Es decir, quiero de un partido de partida comenzar ya a establecer una diferencia, estimado televidente, muy claro, en que cuando la explicación no es fisiológica, vamos a encontrar entonces que la explicación tiene entonces, transborda esos límites y entra en el campo realmente extraordinario, realmente para mí muy, digamos, muy especial, que es la explicación psicológica y cómo llegar a curar este problema. Un ejemplo, me gustan mucho los ejemplos, me gustan mucho las metáforas. Juanito tiene 11 años y se orina en la cama. Entonces tenemos que ver si hay un problema de carácter fisiológico. Entonces la mamá y el papá tienen que ir al médico y llevar al niño y que el niño sea examinado por parte de este médico de medicina general, que después de sucesivas investigaciones le va a decir, mire, lo mejor que lo lleve al niño al urólogo. O sea, hablando de casos fisiológicos, se refiere única y exclusivamente al físico, a una malformación que pueda tener este niño, hablando de este ejemplo, en la vejiga, o que tenga alguna incontinencia que es debido a algún problema de su organismo. De su organismo, de su cuerpo. Claro. Y por eso, digamos, se manda, digamos, a que el niño lo vea al urólogo, para que el urólogo vea si los músculos, si la retención de orina y todo eso funciona bien. De lo contrario, cuando el urólogo encuentra que no hay ningún problema, lo van a mandar al neurólogo para ver si el niño tiene la capacidad de controlar se van descartando las posibilidades. O sea, sucesivamente vamos entrando en la especificación de la parte fisiológica que puede ser la causante de esto. Hasta que llegamos, digamos, a que el neurólogo dice, mira, lo hemos revisado, funciona muy bien, es decir, si él quiere hacer algo, lo puede hacer, no hay nada que le pase que él no lo sienta. Okay. Es decir, cuando usted me habla de incontinencia, puede ser que el niño no se da cuenta que se está orinando. Pero el niño se da cuenta si todo funciona bien. Entonces él recomienda que vaya con el niño a un psiquiatra. Entonces el psiquiatra va a ver si hay algún tipo, y esto es muy interesante que usted lo escuche, el psiquiatra va a ver si dentro, digamos, de la capacidad del niño de funcionar con respecto a la orina, hay algún problema de alguno de los productos que manejamos en nuestro cuerpo, que son los que intensifican, desvanecen o aumentan nuestra capacidad de nuestro sistema físico, puede que esté fallando. Es decir, puede haber algún producto en el cuerpo del niño que esté, que no exista en la cantidad suficiente
como para que el niño perciba en la cablería que tiene él dentro de su cuerpo, que comanda la orina, la no orina y el orinar, si ese cablerío está realmente funcionando con todos los elementos químicos y los elementos dentro, digamos, del cuerpo del niño que él produce, que hablamos de neurotransmisores, que hablamos de una serie de cosas que tienen que ver con esta cablería, que ya el neurólogo dijo que anda bien. Pero ahora el psiquiatra va a ver si falta alguno de esos productos dentro de esa cablería. Yeah. Cuando el psiquiatra no encuentra nada, ya hay que ir al psicólogo. Yeah. Hay que ir al psicólogo. Y ahí estamos entonces en el mundo de la psicología. Yeah. Y vamos a volver, después de este ejemplo, a la parte histórica de la psicología para que nos entendamos aún más, porque la necesitamos para más adelante conversar. Pero ya hemos visto algunas terminologías que son muy buenas que usted lo vea. O sea, todo lo que podemos comprobar, que podemos ver, que podemos analizar, eso, digamos, es la parte fisiológica, cómo funciona su cuerpo. Claro. ¿Cuándo nace la psicología? ¿Quién se dio cuenta de que había que hacer un estudio un poco más exhaustivo del ser humano para llegar a esta conclusión de la psicología? Muy interesante. Estimado televidente, desde tiempos remotos, la particularidad de comportarse en una forma realmente anormal, el comportarse en una forma, digamos, asocial, es decir, la persona que se aísla y en toda la tribu, en toda la manada, en todo el grupo, esa persona está en un rincón ahí mirando de lejos, en una situación bien especial, llama la atención, y también llama la atención la persona desde tiempo histórico, la persona que cuando todos estaban construyendo, él se dedicaba a derrumbar. Imagínense que todos construyendo una pirámide y hay uno que esté con una piedrita pegándole y va a echarla abajo. ¿Sí? Es una actitud antisocial. Y esto nos indica, digamos, que hay una conducta ya no solamente asocial, antisocial, sino que de una persona que realmente, incluso, lo más importante, pierde el control de sí mismo con respecto a algo muy importante en nuestro funcionamiento, que es la capacidad de evitar el peligro. Nuestra capacidad, digamos, de que usted pone un niño de 4 años en una parte del edificio de 20 pisos y el niño comienza a gatear hasta cuando mira abajo, porque allá se devuelve. ¿Se fija? Pero cuando una persona cae en una situación de autodestrucción, de suicidio, por ejemplo, estamos ya ante el máximo de lo que llamaríamos el problema psicológico. Y en ese momento no solamente somos nosotros los que estamos preocupados de eso, sino que esto ha sido algo históricamente, analizado, del cual se le quiso encontrar explicaciones. No nos olvidemos, por ejemplo, que Julio César, el hombre más poderoso de su tiempo, sufrió de epilepsia. Y se pensaba, digamos, de que estaba poseído por los demonios. Es decir, no había una explicación. Había una explicación ahora que es de carácter funcional del cuerpo. Entonces, lo que pasa es cuando ya la persona se comporta de una manera que empieza a, digamos, a no solamente llamar la atención, sino que, estimado auditor, usted no es una excepción, todos nos sentimos incómodos. Si la persona que va a nuestro lado en el túnel Vana, en el metro, en el tren, comienza a hablar solo y nos está hablando por teléfono, estamos pensando que hay una persona que nos pone incómodo porque es así raro y sobre todo está porque... haciendo una cosa extraña. Claro, durante mucho tiempo se pensó que esta conducta era contagiosa. Ya. Y lo primero que tenemos que decir mucho y muy claro es que los problemas psicológicos no son de ninguna forma contagiosos. Es decir, como un virus, como una bacteria. Pero pueden tener una incidencia de carácter sociológico. Ya lo veremos más adelante con respecto, por ejemplo, a
a los problemas, digamos, de tenerle miedo a las avispas, por ejemplo, de tener miedo a las culebras. Una explicación, no vamos a profundizar, porque todavía no hemos llegado a tener todos los elementos para tomarlo bien, pero ahí tenemos un caso donde es posible que el niño que observa que su mamá arranca, se pone histérica porque ha entrado una abeja, él también lo va a incorporar en su cuerpo como peligro. Y eso ya es un principio parecido a lo que vamos a alcanzar a terminar de hablar hoy día, que es, digamos, el comportamiento traumático, la situación traumática. Pero volvemos. Estamos todavía en la historia, estamos todavía... Y hablando un poquito ¿sí? de la historia, antiguamente se hacían muchas cosas al respecto de estos comportamientos medio extraños que tenían las personas y en algunas ocasiones se llegaba hasta abrir el cráneo para ver y corregir alguna cosa que podría estar mala dentro de la cabeza. ¿Qué hay al respecto de ello? Bueno, nosotros tenemos, digamos, tenemos en Sudamérica comprobado operaciones al cerebro que se hicieron 2000, 3000 años antes de Cristo. Claro, Concretamente la persona que la sufrió sobrevivió y siguió viviendo. Lo que pasa es que hay una particularidad y que la vamos también mucho más adelante vamos a poder hablar de ella, que es el hecho que usted en algún caso, no me diga que no, estimado televidente de Primera Vez, lo puede haber usted experimentado. Se llama el problema de un pensamiento obsesivo. Se quedó pegado usted en una cosa, digamos, y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta. Y en algunos casos esto, digamos, tiene un carácter tan digamos, terrible, que la persona no vive, no come, no puede hacer nada porque está sumida en sus pensamientos. En algunos casos esto llega, digamos, a un comportamiento en el cual la persona cae en un estado catatónico. Es decir, la persona, usted la ve que queda completamente imposibilitada de moverse, porque dentro de su cerebro está urdiendo, está pensando, está en otra cosa, en algo que ha pasado. Y esto, digamos, este comportamiento catatónico muestra y mostraba en tiempos, digamos, de la Edad Media, por ejemplo, de que una persona no podía dejar de pensar en algo. Y se buscaba una solución muy especial, que era, digamos, hacer un agujero más o menos 2 metros de diámetro con 1,5 metros de profundidad, y en el medio se ponía un tronco de árbol, y ese tronco de árbol era un poquito lisito, un poquito bajito, y la persona que tenía esos problemas se le ponía parada en ese tronco, y en el foso se llenaba de víboras venenosas. De tal forma que la persona de lo que tenía que preocuparse era de no caerse y dejar de pensar en lo que pensaba obstinadamente. Era una forma una forma de extraer a la persona del pensamiento obsesivo que tenía. Exactamente, Jaime, exactamente. Por supuesto que no siempre daba buenos resultados, pero logra en alguna forma lo que desgraciadamente todavía en algunos momentos de nuestra historia actual, y debo decirle con mucha intranquilidad que todavía se practica el electroshock, que usted seguramente ha escuchado. Sí, sí, sí. Bueno, si usted mete los dedos en el enchufe, le va a dar un choque fuerte. Y entonces es que decir que todo su cablerío, en todo, entró una presión eléctrica de mucha, digamos, de mucho... voltaje. Claro, de más de que voltaje, de mucha fuerza, comparada, digamos, con la natural, digamos, potencia eléctrica que se mueve dentro de su cuerpo cuando usted mueve una mano, cuando usted mueve un pie, que digamos, es una situación, digamos, de carácter eléctrico, la que nuestras neuronas, nuestras células nerviosas transmiten. De la misma forma, el recibir un shock de esta forma crea, digamos, un efecto. Sí, la persona queda un poquito choqueada. Claro. Y en algunos casos todavía, en algunos países, lamentablemente se practica esta electroshock que tiene como objeto tratar a las personas. Regularizar. Claro. En alguna medida. ¿Usted lo encuentra muy antiguo eso? ¿Qué resultados ha tenido en su proporción? Yo creo prácticamente, digamos, de que es un recurso que no debe usarse si se han
se han usado todos los recursos anteriores para lograr que la persona entre, digamos, en una situación en la cual pueda lentamente despojarse de estos, digamos, pensamientos obsesivos. Soy mucho más partidario y aquí un poco ya empezamos a dividirnos, digamos, dentro, digamos, de la psicología y la psiquiatría, porque la psicología va a plantear de que esto tiene que ver mucho con la parte funcional del cerebro en el sentido de la psicología, mientras que la psiquiatría lo va a ver un poco como una disfuncionalidad, producto de sustancias químicas que faltan, que sobran o que no dejan, digamos, que funcione en una forma correcta. Yo creo y que es muy importante volver a repetirle esta fase. Primero, la medicina general, después, si son los pulmones, digamos, el experto en pulmones, si son los riñones, el nefrólogo, claro. Si son, digamos, los ojos, el óptico, y después, digamos, viene, digamos, el neurólogo, después viene el psiquiatra y al último tenemos ya la psicología. Pero hemos pasado por todo lo anterior. Esto es más o menos para ir ya y nuestros televidentes vayan entendiendo también cuál es la diferencia entre lo que es la psicología y la psiquiatría. Exactamente. Para allá vamos, no vamos a lograrlo todo de un viaje, ya. Tal como le digo, estimado televidente, sea respetuoso y traten lo posible de ver los capítulos en el orden que los vamos transmitiendo, porque de esa forma entonces usted no se pierde. Yo fuera de pantalla hablaba de que estoy aprendiendo tango y resulta que no me voy a poner a ver el tango, la sesión número 4 porque me voy a caer con toda seguridad, se me van a enredar los pies. Entonces tengo que comenzar necesariamente por el número 1. Claro. Y después usted cuando vaya en el 4 puede volver al 1 si algo no le quedó claro, si algo lo necesita y lo va a confirmar. Entonces ese, digamos, lo importante dentro de lo que estamos viendo de la psicología es que a partir más o menos del año 1850 aparece, digamos, un médico psiquiatra que comienza a preocuparse por este comportamiento de algunas personas que tienen comportamientos extraños. Y comienza a darse cuenta de que este comportamiento extraño tiene que ver mucho, por eso que se le ataca mucho a él, pero bueno, afortunadamente él comenzó, pero él comprendió que muchos de los problemas tenían que ver con una Inglaterra muy, digamos, muy religiosa, muy monárquica. Estamos hablando del tiempo de la reina Victoria, en lo cual, digamos, concretamente la pareja se veía como un hombre con una mujer que era la mujer de la casa, con los niños y todo lo demás, muy religiosa. Y por otro lado tenía ampliamente un contacto con una prostituta o sea, eran dos cosas completamente distintas. Se llamaba esto, digamos, de tener, digamos, estar enfrentado con dos realidades muy distintas. El problema lo tenía normalmente la mujer, porque la mujer no tenía acceso a una vida sexual rica, a una vida sexual satisfactoria. Y esto hacía que realmente ella visitaba al médico y este médico podía darse cuenta en el caso estamos hablando ahora de Freud. Yeah. Freud se dio cuenta que muchos de estos problemas tenían que ver con el comportamiento sexual, con la incapacidad de la persona para poder tener, digamos, una vida sexual correcta, una vida sexual plena, porque estaba evidentemente, y aquí entramos ya, psicológicamente ella y ellos habían recibido una instrucción muy concreta de cómo había que comportarse, cómo había que hacer, qué es lo que había que hacer y qué es lo que no había que hacer. Y esto está reforzado por la iglesia, que le ponía ya, digamos, una pintura, digamos, de diabólico, una pintura, digamos, de que ya candidato al infierno de un viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, evidentemente, que los problemas fueron muy grandes. Lo que Freud comenzó a plantear, y es importante que lo veamos porque lo vamos a ocupar más adelante, Freud dio a entender que nosotros, en el fondo, somos tres personajes. Somos tres personajes y usted lo ha visto, digamos, en esta serie de monitos animados, de repente, que ahí ¿cómo se llama? El gato Félix.
toma el ratón y lo tiene en la mano y el diablito que lo tiene en el hombro izquierdo, y no es una casualidad, el diablito le dice, cómetelo, mátalo. Claro. ¿Eh? Claro. Y acá el angelito le dice, perdónalo, mira, son amigos. ¿Cómo vas a hacer eso? Hacele cariño, claro. Entonces él está en que le hago cariño o me lo como. O sea, le hago cariño, me lo como. Y él es el yo, el que decide. Usted, el que decide. Pero usted, estimado auditor, estimado televidente, no puede dejar de pensar que usted también tiene aquí al diablito y también al angelito. ¿Por qué? Porque el angelito es el resultado de lo que usted en su casa, su padre y su madre le dijeron que usted tenía que hacer, cuando chico, cuando grande, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que el profesor en la escuela le dijo, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto y esto otro. El cura de la iglesia le dijo, esto está bien, esto está mal. O sea, usted aquí, esto... Todas esas influencias que estamos recibiendo desde que somos niños, ¿no? Claro, es la que le dice, claro, usted tiene que hacer esto. Y este de acá, no, le dice, a este lo guía, ¿sabes lo que lo guía? El principio del placer. Claro. Mira la chica, sí, pero claro, mira, mira, ahí el completo, claro, la comida esa rica, a mí. Entonces, claro, estamos, digamos, en estos tres personajes. ¿Se lo he planteado bien? ¿Lo es? Exactamente. Eso ya, digamos, es el principio de la psicología. Nosotros estamos, digamos, inmersos en esto. Por otro lado, también otros, digamos, psicólogos van a darnos sus propias explicaciones de por qué nosotros funcionamos así. Maslow, por ejemplo, otro psicólogo muy importante, nos dice que nosotros tenemos una pirámide de necesidades. Y que la primera necesidad más grande por la cual vamos a hacer todo lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer porque necesitamos comida, necesitamos asegurarnos la comida, necesitamos asegurarnos la protección, necesitamos asegurarnos que nos ayuden. Es decir, esta es la parte más importante. Y cuando pensamos en el ratón, entonces, según él, pensamos, si me lo como, me echo encima todos los ratones. Claro. Y a lo mejor los otros gatos van a decir, ¿por qué te lo comiste y no me diste un poco? O sea, voy a quedar solo. Y van a decir, claro, tú mira lo que estás haciendo. O sea, es la explicación desde otro punto de vista psicológico. Claro. Y esa es la influencia que nosotros tenemos de nuestra sociedad. Que nos estamos presionando, que el que dirán, que ese es un mito que tenemos tan arraigado y que realmente no nos deja actuar como nosotros quisiéramos. Claro, ese es un problema más especial. O sea, cuando yo me voy a tomar esta agüita porque tengo un problema de que se me puede secar la boca, es una cosa concreta. Pero si yo tuviera ahí vino, por ejemplo, me tomaré el vino delante de los televidentes, o sea, ¿qué van a pensar? ¿Que yo tomo vino o no? Claro, entonces, no, mejor le echo un poco de fruta. ¿Pero qué fruta le echo? Bueno, a mí me gusta esta fruta. Es decir, cuando una persona, en un caso muy concreto con respecto, por ejemplo, a la elección de pareja, a la relación con su mujer, con su marido, cuando hablamos con el hijo, cuando hablamos con el jefe, con todo lo demás, la situación no es tan clara. Porque del punto de vista de Freud y del punto de vista que lo vamos a ver más adelante, esto y este tienen su propia opinión y usted tiene su propia opinión. Pero muchas veces usted por este lado tiene que aguantar cosas para no quedarse, digamos, sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Soportar. Claro, y por otro lado acá usted tiene que aguantarlo porque también usted necesita soportarlo porque le han dicho que uno eso hace y lo tiene que hacer cuando esas cosas pasan. Realmente eso hay que deshacerse de todas esas opiniones, tanto de acá como de acá. No, yo creo que lo más importante es que usted confíe y considere con tranquilidad de que realmente uno de los problemas que existe cuando nosotros estamos conscientes de que tenemos que tomar una decisión, muchas veces
estamos cotejando, estamos tomando en consideración lo que dice esta parte, que digamos nuestra socialización, y que en algunos casos tiene que ver, digamos, más con nuestra familia, más con nuestro, digamos, pasado religioso, más que nada con nuestra experiencia. Y esto, digamos, tiene que ver con lo que nosotros podemos sacar producto de la decisión que tomamos, lo que vamos a perder o lo que vamos a ganar. Esta es la parte erótica, la parte, digamos, del placer sexual, la parte de los beneficios que vamos a tener en cuanto a la buena vida, a la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo concreto, estimado televidente, sería decirle, Jaime, lo importante de todo es que si usted no llega a un entendimiento entre estos tres distintos planos, usted cae, digamos, en un conflicto con usted mismo, porque si le va mal... Ahí cabe una pregunta ¿Ya? que me Adelante, viene, ¿no? Adelante. ¿Cuándo uno se tiene que dar cuenta o se puede dar cuenta cuando necesita la ayuda de un psicólogo? Porque a veces uno dice, ya se me va a pasar esto en un estado depresivo, que me está afectando de una forma u otra, o que tengo un pensamiento fijo, que no salgo de eso, que me da vuelta y me da vuelta. ¿Cuándo uno se puede dar cuenta que necesita la ayuda externa de un psicólogo? Claro, comencemos primeramente con las partes, digamos, más normales que pueden recibir, digamos. Concretamente, por ejemplo, cuando una persona comienza a eludir, comienza a no enfrentar algún tipo de situaciones, por ejemplo, o le producen pánico. Por ejemplo, las arañas, las culebras, de verla solamente en una figura. O sea, ya estamos presenciando una persona que tiene, digamos, un principio, digamos, de miedo que no lo puede manejar, no lo puede controlar. No lo soporta. Claro, y normalmente ya esto es más complicado cuando es una claustrofobia, por ejemplo. Una claustrofobia, usted al principio puede, digamos, meterse, digamos, en el ascensor del hospital, en el ascensor un poquito más grande del edificio, pero no quiere meterse en el ascensor chiquitito del edificio. Ya. Porque el corazón le empieza a saltar. Bueno, y resulta que después de 6 meses, usted no quiere meterse en el ascensor grande del edificio, entonces empieza a andar por la escalera. Y va al hospital y ya tampoco puede meterse más adelante en el donde caen las dos camillas, digamos. O sea, hay un incremento de ese miedo, de esa fobia. Eso, estamos frente a una fobia. Y cuando una fobia, usted empieza a incidirle en su vida normal. Claro, porque al principio usted puede decir, no, me voy caminando. Claro, pero cuando usted va a un edificio de 20 pisos no va a poder decir, me voy caminando. Claro. Tiene que decir, no soporto los edificios. ¿Se fija? Entonces, cuando usted arriesga a tener una conducta que muchas personas no la van a comprender, usted está necesitando que alguien lo ayude. Sobre todo, estimado televidente, porque la mayoría de las fobias son fobias que van creciendo, se van desarrollando. Se lo mostré con el ejemplo, digamos, del ascensor. Y hay fobias para las palomas, fobia para los espacios libres, fobia para los espacios chicos. Eso quiere decir que hay algo relacionado en su cuerpo que hace que usted le tenga miedo a eso. Y hay muchas, y aquí se lo digo claramente, hay muchas escuelas psicológicas que van a decir, usted tiene que empezar con una arañita chiquitita y tomarla y jugar con ella, una de plástico, y después con una araña un poquito más grande, y después al último con una araña que usted sabe que le garantizan que no es venenosa, que usted la toque, se le va quitando. Ir familiarizándose con, claro, con el problema. Pero en algunos casos, esto muchas veces se puede referir a restos de nuestros miedos cuando éramos hombres de las cavernas o mujeres de las cavernas, que teníamos que tener cuidado con las ratas, con las arañas, con las culebras. Es decir, era hasta cierto punto lo que llamamos los animales instintivos. Yeah. ¿Se fija? Claro. Pero en algunos casos, algunas personas nacen con eso a nivel instintivo y lo desarrollan. Entonces, pueden curarse por este sistema
de aproximación, que es un sistema, digamos, que tiene su resultado. Perfecto. Pero si usted le tiene miedo a las culebras y resulta que le hicieron todo esto y usted le sigue teniendo miedo a las culebras, es a las víboras, con toda seguridad que va a venir, digamos, otra forma, que es, digamos, una forma de carácter cognitiva. Es decir, cognitiva, ya estamos en otra visión psicológica en la cual se plantea de que usted, de la misma forma como yo lo estoy mirando, estimado televidente, usted me mirara a mí y usara, igual que yo, usaran unos lentes azules y yo me los pongo, lo veo azul. Y usted me vería azul a mí también. Es decir, lo cognitivo es aquellos lentes con los cuales nosotros vemos el mundo. Y si yo, en ese mundo, yo he visto hombres azules o mujeres azules que son violentas, entonces yo me voy a poner los lentes azules, lo voy a ver azul usted y me voy a... Sí, claro. ¿Por qué? Porque cognitivamente usted está preparado para reaccionar de esa forma ante esas características. Muy interesante, don Alejandro, pero como ya habíamos dado nuestro Facebook y también nuestro Instagram, tenemos una pregunta que nos va a realizar nuestra amiga Jennifer Sepúlveda y que va relacionada justamente con lo que es la psicología. Adelante con tu pregunta, Jennifer. Buen día, don Alejandro. Gracias por este programa. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un niño con mucha dificultad en la escuela. No tiene muchos amigos, tiene dificultad en aprendizaje y me gustaría que me dijera por dónde yo puedo empezar para poder yo ayudarlo. Y gracias por este día. Muchas gracias por tu pregunta, amiga Jennifer, y don Alejandro va a contestar a esta consulta. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Estás representando a muchos otros televidentes y voy a intentar, digamos, ser lo más amplio posible, porque esta es una problemática en la cual lo principal para todos los padres es que ustedes cuando aprecian y tienen que buscarse, si Jaimito, el hijo de ustedes, tiene 6 años, búsquense otro niño de 6 años y vean si corresponde el comportamiento de... Porque Jaimito puede tener un amigo, puede tener un pariente. La idea es que usted vea si su hijo sigue la norma establecida en el medio en el cual está viviendo, en el medio en el cual se está desarrollando. Si no es así, entonces ahí tienen que prenderse las luces de alarma y usted tiene que visitar al médico de medicina general y plantearle este problema de tal forma que, le digo, en algunos casos concretos, nosotros como psicólogos planteamos inmediatamente la revisión absoluta del niño, de todas sus funciones. Es decir, el niño en algunos casos, Jaime, ha tenido problemas concretamente de vista. El niño no podía participar en la clase porque no veía bien. Claro. Incluso es más, un niño con el cual yo trabajé, le dije, bueno, te estoy hablando, ¿por qué no me miras a los ojos? Y el niño estaba mirando así chueco, no en dirección mía. Y después me dijo él, yo para mirarte a los ojos tengo que mirarte como lo estoy haciendo ahora. Y era realmente cierto, o sea, lo comprobamos. Pero él se había ganado muchos problemas por esto, porque él no podía ver de frente, todo lo contrario, tenía que mirar así. De lado. Lo mismo sucede con niños que después de los exámenes se demuestra que hay un rango de sonido. No es que no escuchen, hay un rango de sonido. Es como si yo lo estuviera ando y algunas cosas usted no la tendiera. Así ve el niño. Y esos son fallas que algunas veces son de carácter auditivo, de carácter de la vista, pero también puede ser de carácter cerebral. Es decir, hay una parte en el cerebro que tiene un pequeño, digámoslo en términos más comunes, un pequeño, digamos, desconexión. Ya. Y eso, digamos, es la primera parte de este camino, digamos, a buscar y inmediatamente ayudar a nuestros hijos en ese tipo de problemas. No nos olvidemos que funciones como la dislexia, que son un problema, digamos, de que el niño
no ha todavía definido cuál es el cerebro, el hemisferio cerebral que va a mandar. Es decir, de tal forma, al principio todos somos ambidiestros, pero más adelante o somos zurdos o somos derechos. Se va a ver raro porque zurdo digo yo, pero está al revés todo por si acaso. Claro. Entonces, eso, digamos, indica concretamente que hay un problema en el cerebro de carácter ya, digamos, neurológico. Eso es un problema, digamos, concretamente, digamos, relacionado con el cerebro. Y el niño no lo va a poder solucionar de aspecto de una operación, pero puede recibir las instrucciones para poder dominarlo, para poder, digamos, superarlo. En estos momentos muchos niños con dislexia, muchos niños con muchas discapacidades, si reciben una forma, digamos, apropiada, la ayuda, van a superarlo y van a ser niños completamente normales. Hay niños que, por ejemplo, pueden escribir pero no pueden leer. Le parecerá absurdo, pero es una función cerebral que falla. Hay niños que tienen dificultades para las matemáticas, no pueden absorber, digamos, la conciencia matemática, el conocimiento matemático. Entonces, es muy importante que usted sea muy objetivo y sobre todo, digamos, muy insistente, estimado televidente, por una razón muy significativa. Y aquí entramos en el plano de la psicología. Si el niño no funciona como el resto en su clase, va a tener inmediatamente una reacción por parte de sus compañeritos de 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que ya es más grande, porque él no funciona como los demás. Y aquí comienza otro aspecto psicológico, que es el comportamiento de grupo, de manada. Y ese niño se va a sentir que está siendo desplazado. Claro. Cuando hay que elegir quién va a ser estar en el equipo mío, el último, nadie lo elige. Entonces, este niño que empieza a ser lentamente así, llevado para el lado, desconocido, no reconocido, no se le toma en cuenta, va a leer y todo el mundo se ríe, entonces va creándose todo, digamos, un enjambre de reacciones que lo van a ir presionando, apretando, y entonces este niño, el que un día le va a decir a la mamá, te cuento, no quiero ir a la escuela porque tengo dolor de guatita, porque tengo dolor de panza, porque tengo dolor del pecho, etcétera. Va a empezar a evitar el enfrentamiento. Claro. Estimado televidente, es muy complicado cuando usted en el grupo, y más de algún grupo usted ha hartado, donde usted era el único que no era como todos los demás. Y a la edad de 11, 12 años, cuando pasamos por la edad del patito feo y nos miramos en el espejo, sobre todo las niñas mirando si tenemos alguna peca de más o de menos, o si la nariz está arriba, está más abajo, si la ceja, si el seno, si el pecho, si los testículos, o sea, todos nos miramos y nos vamos a querer ser exactamente igual como todos los demás. Y si no lo somos, se nos crea un problema. Y estamos ya dentro del mundo de la psicología, en el cual realmente vamos a accionar, vamos a reaccionar y vamos a actuar de una forma algunas veces extraña. Y cuando estamos hablando de cosas extrañas es porque dentro de nosotros hay una situación que, como lo estamos viendo, está creándonos un problema bastante grande. Sobre todo, estimado auditor, usted tiene que ser muy objetivo, como le dije, muy obstinado, porque esto va a causar, como pudo haberlo causado en usted, algún tipo de problema, algo que lo va a perseguir durante toda su vida, porque le afectó en su autoestima. Y usted sintió entonces que no era el hijo que su papá esperaba o el hijo que su mamá esperaba, o que sus hermanos esperaban. Entonces usted se siente, digamos, mal. Y eso puede hacer que se porte mal solamente para que usted lo castiguen. Y estamos entrando en el mundo de la psicología. O sea, resumiendo con la pregunta de nuestra amiga Jennifer, el niño hay que siempre darle el apoyo que corresponde, darle la atención que corresponde en el momento preciso para que no tenga este tipo de problemas. Exactamente.
Exactamente. Y las personas que en este momento tienen hijos y niños que, digamos, salen de su esfera cultural y entran en otra esfera cultural, van a ser con mucha facilidad considerados como extraños, complicados, difíciles. Y realmente esa situación puede en las escuelas ser muy rápidamente involucrada con el hecho, digamos, de que ellos proceden de grupos étnicos diferentes. Lamentablemente, el hecho, digamos, de que no se tenga el cuidado por parte de los que tienen que preocuparse de eso, por parte de los padres, va a crear, digamos, concretamente un niño que va a tener dificultades. Y estas dificultades se van a expresar desde que el niño no quiere ir a la escuela, desde que el niño comienza a orinarse, de que el niño se pone agresivo, de que el niño no hace caso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que estar muy, muy al pendiente de las reacciones de nuestros hijos y de todo lo que va mostrando en el ambiente del hogar, en el ambiente de confort que él tenga, y prestarle la atención que corresponde, pero no la subprotección, sino que la protección necesaria. Exactamente, exactamente. La protección, el poder conversar con el niño para que el niño pueda entregarle esto, digamos, de decirle no quiero hacerlo por esto, otro, implica, digamos, que usted puede investigar qué es lo que está pasando. Y muchas veces esto puede llegar, sobre todo, digamos, cuando usted es enérgico, la escuela puede darle, digamos, al niño lo que él necesita para poder, digamos, eliminar la posibilidad de que su hijo vaya quedándose atrás y vaya sintiéndose mal, y esto, digamos, va a perjudicar su personalidad por toda la vida. Perfecto. Agradecer la pregunta de Jennifer Sepúlveda, que la hizo a través de nuestras redes sociales, que es Instagram, Hablando de Psicología, y también en Facebook, Hablando de Psicología. Usted puede realizar diversas preguntas y serán contestadas a la brevedad posible por nuestro académico en psicología, don Alejandro Fuentes. Don Alejandro, el tiempo ya se nos ha venido encima, y dejar invitados a nuestros televidentes para el próximo programa, para que vaya conociendo y vaya interiorizándose cada vez más de qué es lo que es la psicología. Perfecto, perfecto. Don Alejandro, muchísimas gracias por este programa y nos vemos la próxima semana. Gracias, Jaime. Gracias, estimado televidente. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Y no se olviden que más adelante usted podrá tomar y ver los programas cuando usted lo considere conveniente. Gracias.